de especialización en Derecho, Refiscalización y Regulación Ambiental, el cual se viene realizando gracias a las organizaciones de Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal, asimismo con Vilayer y con el apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Mi nombre es Fabiola de la Cruz, actualmente soy integrante de la agrupación académica Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental y el día de hoy tengo el placer de ser la moderadora del curso. De parte de todo el equipo NIDA y Vilayer agradecemos la participación de todos los presentes y nos permitimos brindar un agradecimiento especial a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, como también a los que nos acompañarán en el transcurso de los 4 módulos de los cuales se compone este curso. Dando inicio al evento, tenemos como primer ponente el día de hoy de este tercer módulo titulado Fiscalización Ambiental a la abogada Xenia Forro, quien expondrá el tema regulación ambiental aplicable al sector de minería. La doctora Xenia Forro es socia del estudio Rubio Leguía Normand en el área de recursos naturales, especialista en derecho minero y ambiental. Su experiencia a lo largo de más de 40 años de actividad profesional abarca negociación y regulación minera, así como también temas contractuales, civiles y comerciales vinculados a la adquisición, desarrollo, financiamiento y puesta en operación de proyectos mineros. Antes de formar parte de Rubio Leguía Normand, se desempeñó en el sector público, en el registro público de minería y como vocal de Consejo de Minería. Asimismo, su trayectoria profesional ha sido destacada por las más prestigiosas publicaciones internacionales y designándola también como una de las abogadas líder en Perú con la especialidad de minería. Con esta presentación le cedo el uso de la palabra, estimada abogada Xenia Forro. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Muy agradecida también por la oportunidad de poder compartir, más allá del tenor propio de las normas, las experiencias y, digamos, aquellos temas que invitan a la reflexión respecto de la legislación minera. Voy a compartir con ustedes un PPT. Por favor, me avisan si lo están viendo. Sí, sí. Doctor. Perfecto. Ay, pero ya, no sé por qué terminé en un ratito. Voy a empezar por el principio. Ok. Ahora sí. Bueno, como les decía, quería presentarles el temario que voy a desarrollar esta tarde. Voy a hacer una breve introducción respecto de qué es o cómo se compone o por qué se inicia toda la preocupación ambiental en nuestro país. Y después me voy a referir a las 3 normas más importantes del sector. Me gustaría igualmente comentarles que evidentemente no son estas las únicas normas que serían obligatorias o competentes para regular las actividades mineras, ¿no es cierto? Hay normas que son de carácter transsectorial, más allá de las normas macro, como la Ley General del Ambiente, el Sistema Integral Ambiental en general, las normas sobre residuos sólidos, sustancias peligrosas que tienen un impacto ambiental importante, resultan también aplicables, ¿no? Todo el tema de recursos hídricos, por supuesto, pero como quiera que tenemos un tiempo determinado, nos vamos a referir a las normas propiamente mineras del tema ambiental. Antes de eso, les quería hacer una pequeña reflexión, ¿no? O sea, antes de los 80 en el mundo, el tema ambiental estaba básicamente referido a la preocupación por la higiene, ¿no? Por la higiene del entorno, por la higiene de las personas, ¿no? Y también, por ejemplo, de los cuerpos de agua. Las ordenanzas reales de las que se tiene conocimiento más antiguas son de 1553 y regulaban básicamente el tema de agua, ¿no?
que no se debería botar basura al agua, que el agua sucia no se debería tirar a la calle. Igual los temas de higiene. También había algunas disposiciones sobre cuidado de árboles, que no se podía talar árboles y quemar cerca de las viviendas, que deberían cuidarse determinados árboles frutales. Siempre el tema ambiental en sus inicios estaba más vinculado a un tema de supervivencia más directa de la humanidad, ¿no? Después, otra norma que también podría entenderse que tiene una preocupación ambiental es el reglamento de desagües industriales del año 60, Código Sanitario del 69, como les digo, básicamente vinculado al tema de higiene, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener para evitar una enfermedad o una contaminación, ¿no? La Ley General de Aguas, que es del año 69, se refería pues al uso justificado y racional del recurso hídrico, ¿no? Y había alguna preocupación, un recurso natural, como puede ser el recurso hídrico, tenía que estar debidamente usado por aquellas comisiones de regantes individuales, los que lo fueran usar. En el tema de minería propiamente, los reglamentos de seguridad e higiene minera tenían algunas disposiciones, siempre vinculadas al tema de higiene, sobre todo así se llamaban, ¿no? Los reglamentos de seguridad e higiene minera. Entonces también se restablecía, hay alguna disposición que señala pues que los relaves que se produzcan en las plantas de beneficio no se deben echar a las aguas, directamente a las aguas, a los cuerpos de agua, ¿no? No se deben echar al río. Pero eran básicamente temas declarativos, ¿no? No se conocía pues esta preocupación válida, por supuesto, de cuidado del medio ambiente, como un derecho de las personas. En el año 90 se expide el Código de los Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que ya regula directamente el tema ambiental como una preocupación. Establece ya la obligación de desarrollar y tener aprobado un estudio de impacto ambiental para el desarrollo de las actividades. Hasta que se da esa norma, ya como les decía, en los 80, ya había alguna, ya digamos, en otros países, ya había una preocupación por tener determinadas normas que garantizaran que el desarrollo de actividades, las que fueran, tenían que tener disposiciones aprobadas por la autoridad que determinaran cuál era la mejor forma de llevar a cabo esta actividad cuidando el medio ambiente. Entonces, antes que salga este código, no había normas ambientales, como le digo, estas que eran muy genéricas, vinculadas a la higiene, básicamente. No había tampoco ninguna experiencia en gestión ambiental, menos en fiscalización, ¿no? La fiscalización y el control ambiental no existían, porque al no haber, la fiscalización se llevaba a cabo por el propio Ministerio de Energía y Minas, en la Dirección General de Minería, que otorgaba las concesiones, otorgaba los permisos. Había una dirección que era la Dirección de Fiscalización Minera, donde se iban directamente a las unidades mineras, funcionarios del sector de energía y minas, a realizar actividades de fiscalización, ¿no? Y seguramente ustedes he visto módulos sobre fiscalización, entonces yo no me voy a detener mucho en eso, solamente les quería comentar que cuando ya el tema de la legislación ambiental empezó a tomar cuerpo, empezó a tomar fuerza, la objeción era que el Ministerio de Energía y Mina, por ser un ente promotor de la minería, no debería ser el responsable de la fiscalización. En mi opinión, bajo una perspectiva equivocada. No digo que no esté bien que hayan organismos especializados, ¿no? Me parece que el OEFA tiene una buena labor, pero me parece que las razones no son las correctas, ¿no? O sea, pensar que promover es encubrir el incumplimiento de normas es una noción totalmente equivocada. Pero bueno, entonces no había experiencia en sector ambiental, no había fiscalización y control, porque al no haber legislación, ¿contra qué se podía comparar?
sí se investigaban algunos accidentes que podían tener un carácter ambiental, por ejemplo, pues, ¿no? Si se rompía una presa de relaves, si caía esto al río, cuerpo de agua, si infectaba, si llegaba a terrenos de cultivos, ¿no? Entonces sí, eso se investigaba como un tema. Pero como no había normas de cumplimiento, básicamente se se regulaba y se fiscalizaba los hechos que habían sucedido más que el cumplimiento de la regulación, ¿no? Por supuesto, no había ninguna coordinación con otros organismos del Estado en temas ambientales porque no había temas ambientales que coordinar. La consultoría ambiental tampoco estaba desarrollada y, por supuesto, las empresas, en este caso del sector minería, tampoco tenían pues una conciencia muy desarrollada, no tenían que ser, a diferencia, por ejemplo, de ahora, donde ustedes seguramente, no sé si ya lo habrán visto, lo verán más adelante, más allá de la regulación ambiental propiamente, ¿no? Hay ya como tratados de tipo internacional donde las empresas se adhieren a esta regulación internacional y desarrollan conductas y normativas y comportamientos que van más allá de la legislación nacional, ¿no? De Copper Mark, el ICCM, hay varias de estos temas y también los ISO, ¿no? Entonces, ya ahora sí existe una preocupación que nace de las empresas que va más allá de las leyes en muchos casos. Pero como les decía, en los 90 esto no había. Entonces, si bien es cierto, como les decía, la primera norma de carácter ambiental se da con el Código de Minería, perdón, con el Código de Recursos Naturales y Medio Ambiente en el año 90, hubo un antecedente interesante que me gustaría comentar con ustedes, ¿no? Durante muchos años los pobladores del Valle de Ite se quejaban de que cuando los humos provenientes de la fundición de Southern les impactaban en los sembríos que tenían. Estos sembríos, o sea, o los productos no tenían una buena calidad o simplemente no llegaban a ser productos suficientes de buen tamaño, buena calidad para poder ser cosechados. Entonces, se creó una comisión técnica multisectorial amparado en una norma del sector salud que estableció que había que evaluar cuál era el impacto, ¿no?, de estos humos en la salud de las personas. Producto de esto se crea una conclusiones diversas, ¿no?, donde se ve que efectivamente hay problemas, entonces se establecen ciertas obligaciones. Mejorar la propia fundición de Southern para que el humo sea menos impactante, y se crea la costumbre de que una vez al año esta comisión técnica multisectorial va a un mercado de la zona, averigua el costo de determinados productos que se cosechaban en esa área y después establece una suerte de tabla de compensación a los agricultores del Valle de Ite. Entonces, se tenía un terreno de 5 hectáreas, en estas 5 hectáreas se puede sembrar, no sé, X kilos de papa, usted no ha podido sembrar más que tanto o ninguno, entonces en el mercado el kilo de papa está tanto, por sus 5 hectáreas, tome usted esta cantidad, ¿no? Entonces, ahí hay un primer antecedente sobre el estudio y análisis de un impacto ambiental producto de la actividad minera y un sistema de compensación. Claro, es un caso particular, pero igual me parece interesante como antecedente, ¿no? Entonces, en el año 90, como les decía, se dicta el Código de Recursos Naturales y Medio Ambiente, establece ya la obligación de que se necesita un estudio de impacto ambiental para el inicio de actividades, y en el año 93 se emite el primer reglamento ambiental para el sector minero metalúrgico. Este reglamento ambiental básicamente lo que regula son las actividades de explotación-beneficio, ¿no? Porque en ese momento se pensaba que la actividad de exploración no necesitaba ser regulada porque no tenía un impacto ambiental, ¿no?
En el año 96 se dicta el primer reglamento de participación ciudadana y en el año 98 se expide el primer reglamento ambiental de exploración. Y en el año 98 se establece la necesidad de que sí se evalúen algunos impactos producto de la actividad de exploración. Todo esto tiene que ser enmarcado, ¿no?, en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental que se dicta en el 2001, donde establece, entre otras cosas, pues la unidad del estudio de impacto ambiental. Y en el 2003, para minería, se dicta la Ley del Cierre de Minas. También después, en el 2005, sale la Ley General del Ambiente, que es un poco recogiendo o, digamos, sustituyendo el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, pero ya esta es una ley más clara, más transectorial, que abarca en general a todos los sectores. Entonces, este sería el punto de partida del tema ambiental. Entonces, aquí me gustaría reflexionar con ustedes sobre un tema, ¿no? Si es recién a partir del 90 que se dictan las normas ambientales, que se dictan las disposiciones que se deben cumplir para desarrollar una actividad, la minera en este caso, lo que ha pasado antes, o sea, lo que pasó en el 89, en el 88, en el 87, etcétera, 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 no tienen una regulación que los regule, que establezca cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son las que no se deben hacer. Entonces, bajo ese escenario, yo creo que nosotros deberíamos, no digo que aplaudir lo que se ha hecho antes, no, definitivamente no, pero mirar las cosas desde la perspectiva de los temas en una línea de tiempo válida. Entonces, todo el tema de pasivos ambientales, por ejemplo, yo, por ejemplo, considero que debería dividirse el tema de pasivos ambientales. Los pasivos ambientales son aquellos restos de actividad minera que han quedado en determinadas zonas geográficas sin el debido cierre, sin el debido cuidado. Entonces, ahora hay una ley y un reglamento que establece que esos pasivos ambientales deben ser cerrados por el titular que los causó. Yo creo que, o sea, como se imaginarán, aquellos que han hecho actividad minera en el año 50, o sea, hace más de 70 años, probablemente ya no estén, ni como personas naturales ni como personas jurídicas. Entonces, iniciar una suerte de búsqueda de las personas que han hecho esto no tiene mucho sentido. Creo que es perder esfuerzos y creo que todo el tema de pasivos ambientales mineras debería regularse de la siguiente manera. Del 90 para adelante, sí. Pasivo ambiental calificado, busco al infractor, lo conmino a que me presente su plan y lo conmino a que lo implemente y cierre adecuadamente. Lo anterior al 90, yo estaría por una solución un poco más pragmática, ¿no? Busco financiamiento, porque mientras tanto, como se imaginarán, son muy pocos los pasivos ambientales que se han podido determinar quién los causó y que se estén cerrando adecuadamente. Entonces, yo buscaría financiamiento, bien sea por las empresas que estén desarrollando actividades en esa zona, buscaría financiamiento internacional, algo así, y empezaría a cerrar pasivos. Yo, Estado, digamos, ¿no? El Estado debería preocuparse de eso y empezar a hacer cierres más efectivos que andar buscando bajo las piedras a personas que todos sabemos que ya no existen, ¿no? Dicho esto, quería comentarles cuáles son los principales aspectos que se deben considerar para garantizar el cumplimiento de la regulación ambiental minera. En primer lugar, las leyes. Yo ya no lo consideraba en este cuadro porque me parecía obvio, ¿no es cierto? La regulación ambiental es la que asegura que se cumpla. ¿Y qué es lo que mide el cumplimiento de las leyes, reglamentos, directivas? Los instrumentos de gestión ambiental. Como vamos a ver más adelante, ¿qué es un instrumento de gestión ambiental? El instrumento de gestión ambiental propone el desarrollo de una actividad
demuestra cómo se encuentra el área donde se va a desarrollar esta actividad antes del inicio de actividades, propone una forma de desarrollar esta actividad, determina cuáles serían los impactos positivos y negativos de esta actividad en esa zona y propone cómo mitigar esos aspectos negativos, potenciar los positivos y aquellos que no puedan, aquellos aspectos negativos que no puedan ser del todo desaparecidos, debe proponer también cómo los va a compensar, ¿no? Y toda esta propuesta tiene que ser dada de acuerdo con la legislación vigente. También demuestra el cumplimiento de la regulación ambiental los monitoreos, ¿no? O sea, en una actividad es muy probable que se necesite agua, el aire está ahí, ¿no? El suelo, no es suelto, disculpen, escribo mal, el suelo. ¿Por qué? Porque hay un impacto, ¿no?, en el suelo. Entonces, este monitoreo, ¿qué es el monitoreo? Medir cómo está el agua, medir cómo está el aire, medir cómo está el suelo, medir cómo está el ruido, ¿no?, para ver si se encuentran dentro de los límites máximos permisibles y si el entorno cumple con el estándar de calidad ambiental. Sobre estos dos temas voy a referirme hacia el final de esta presentación, ¿no? Pero básicamente eso es lo que mide. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿El agua sigue en las mismas condiciones en que estaba o en una condición dentro del límite máximo permisible o dentro del ECA, el estándar de calidad ambiental de este cuerpo, a pesar de mi actividad? Igual el aire, ¿no?, materias de polvo, el ruido, el suelo donde se realiza esta actividad. El cumplimiento de los límites máximos permisibles determina también que se está cumpliendo con la regulación ambiental. Importante también la supervisión y fiscalización, ¿cierto? Como comentábamos, la supervisión y fiscalización es una función inherente al Estado. Hay distintos tipos de fiscalización y supervisión. En este caso, la supervisión y fiscalización tiene que ver con el cumplimiento de la legislación ambiental y también de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, y también con el cumplimiento de los límites máximos. Es a través de estas actividades de supervisión y fiscalización que se verifica que se cumple con la ley, que se cumple con el instrumento de gestión ambiental, que se cumple con los monitoreos, ¿no? Otro de los aspectos que van a determinar o que van a verificar o que van a enseñarnos cómo se cumplen o no con la legislación y todos los demás instrumentos de gestión ambiental son las emergencias ambientales. Las emergencias ambientales se pueden dar por hechos del hombre, ¿no? Hay algo que no se hizo bien y se causó un perjuicio. Por ejemplo, fue muy conocido la caída de una relavera en Brasil, ¿no? Era una relavera enorme, no se habían cumplido con los cuidados adecuados y entonces esta relavera se cae y impacta en varios centenares de hectáreas, ¿no? Y entra a cuerpos de agua, contamina ríos, etcétera, etcétera. Esa es una emergencia ambiental. ¿Qué otra cosa es una emergencia ambiental? Por ejemplo, un terremoto, ¿no? Un terremoto, nuestras normas, por ejemplo, en el caso de construcción de relaveras, habla que una relavera debe estar construida de manera tal que pueda soportar un terremoto de grado 8 o 9. Pero podría darse el caso, no sé, pensemos en algo posible, ¿no? O sea, yo no quiero pensar en un terremoto grado 10, por favor. Pero podríamos pensar, por ejemplo, que en temporada de lluvias, ¿no?, ha estado lloviendo, el año pasado o el anteaño, que hubo una temporada de lluvia muy alta, muchos de los sistemas de contención de las aguas que pueden tenerse en la época de lluvia, en la época húmeda, fueron insuficientes. Y entonces empezó, digamos, literalmente a rebalsar, iba cayendo. Entonces había que ir verificando cómo la primera
fase de contención, la segunda, la tercera, no siempre se pudo realizar. Entonces, supongamos que estamos en época de lluvia cortísima y además hay un terremoto. Entonces, de repente eso genera pues una emergencia ambiental. Estas emergencias ambientales deben ser reportadas de manera inmediata y sobre todo las normas establecen que más allá de reportarlo, el titular minero está en la obligación de implementar las medidas necesarias, urgentes, antes de avisar. O sea, no le va a pedir permiso a la autoridad. Oye, voy a recoger todo lo que se está cayendo, ¿me das permiso? No. Empiezas a hacerlo y notificas para que la autoridad vaya a verificar que se ha actuado de la mejor manera, ¿no? También, como les decía, como una consecuencia de toda la preparación que hay, la legislación que hay en el tema ambiental, en el año 2003 se aprueba la ley que regula el plan de cierre de minas, ¿no? ¿Qué es lo que establece esta norma? Básicamente que las minas tienen que cerrar, así como en su estudio de impacto ambiental establece todos los componentes que van a abrir para desarrollar su actividad y cómo estos componentes los van a manejar para que tengan ninguno o muy poco o un impacto ambiental que pueda ser moderado, compensado. En el plan de cierre de minas es igual, cada componente que se señala en el estudio de impacto ambiental se establece en el plan de cierre de minas cómo lo voy a cerrar, todos, cada uno. También vamos a ver esto en un rato, disculpen, he venido sucedida del Perú. Entonces, estos son los principales elementos que hay que considerar a la hora de verificar si se está cumpliendo con las obligaciones ambientales en general, ¿no? Por ejemplo, es importante, como les decía, que todo lo que es el tema ambiental se está construyendo, están en el camino, ¿no? En el caso de los temas ambientales está la ley que regula el cierre de minas y su reglamento, está el vigente reglamento ambiental de actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte minero y almacenamiento, el reglamento de protección de las actividades de exploración. Y en la institucionalidad ambiental es con el decreto legislativo 1003 que se establece la creación del Ministerio del Ambiente, del OEFA, ¿no? Del Organismo de Evaluación y Fiscalización, Ambiental, y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM. Ahora, el CERNAM tenía un antecedente, ¿no? No es que recién acá hay preocupación por las áreas naturales protegidas, que era el INRENA, ¿no? También se crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. ¿Cómo se hacía antes de la creación del SENACE? Cada sector aprobaba los instrumentos de gestión ambiental de las actividades que regulaba. O sea, el Ministerio de Energía y Minas aprobaba los estudios de impacto ambiental de exploración, de explotación, de labor general, de transporte minero, de almacenamiento, no, porque ese no existía cuando estaba acá, ¿no? Pero acá se crea este organismo que, por ser altamente especializado, ya no solamente aprueba los instrumentos de gestión ambiental de minería, ¿no? Aprueba los instrumentos de gestión ambiental de muchos otros sectores. Yo no sé si ya se terminó la transferencia, no lo he verificado últimamente, pero que la transferencia de estas funciones al SENACE se ha hecho de manera paulatina, ¿no? No es que todos los sectores le entregaron todo, sino se fue entregando paulatinamente. Además está decirles que el primer sector que pasó al SENACE fue el de energía y minas, por esta percepción que hay, ¿no? De que el sector minero es, digamos, un sector que tiene que tener cuidados adicionales al de otros sectores, ¿no? Como les decía, las normativas
de detalle para la minería son los de ECAS aires, ECAS aguas, ECAS suelos, ECA ruido, ECA de radiaciones no ionizantes, ¿no? Las ondas de radios, las antenas, etc. Y también tenemos a prueba límites máximos permisibles, ¿no? Y de distintos, para los distintos sectores, ¿no? En estos límites máximos permisibles tenemos pues aire, agua, ruido, suelo. Todas estas disposiciones tienen que estar contenidas en el instrumento de gestión ambiental para que pueda ser evaluado la propuesta del titular minero, si esto es, digamos, amigable, si se comporta, si puede ser hecho de manera adecuada, ¿no? El instrumento de gestión ambiental en las actividades de la mediana y la gran minería tiene que ser hecho por una empresa especializada registrada ante el SENACE. Y sobre eso también me gustaría ahorita comentar, antes que se me pase, todas estas disposiciones sí también resultan aplicables a la pequeña y a la mediana minería, pero en distintas condiciones, porque en primer lugar, la pequeña minería y la minería artesanal son competencia de los gobiernos regionales. Las obligaciones de sus instrumentos de gestión ambiental son distintas, menos complicadas, menos exigentes. Se supone que por ser actividades de menor escala, tienen un menor impacto en el ambiente y por tanto no está regulado. Entonces, SENACE no aprueba los instrumentos de gestión ambiental de la pequeña y mediana minería, OEFA no fiscaliza a los pequeños mineros y mineros artesanales, ¿no? Ni la DIGAM les aprueba sus instrumentos de gestión ambiental. Salvo Lima, pero bueno, eso es por un tema de regionalización. Entonces, como ustedes ven, hay una suerte de árbol de obligaciones ambientales que deben ser conocidas, cumplidas por el titular minero y que como contraparte tienen las labores de fiscalización, supervisión de los organismos estatales competentes. ¿Por qué es importante la evaluación del impacto ambiental? ¿Por qué? Porque, como señalaba al principio, las actividades mineras, y en general las actividades, y las mineras en particular, afectan el entorno donde su desarrollo. Y esta afectación puede ser positiva o negativa, no necesariamente se regulan. Por eso yo le decía, si en un instrumento de gestión ambiental se plasman actividades positivas, la propuesta del instrumento de gestión ambiental debe ser, las voy a mejorar, las voy a potenciar, voy a buscar equivalentes para encontrar nuevas potencialidades positivas en el desarrollo de mi proyecto. Si son negativas, tengo que hacer propuestas de cómo la minimizo. No lo hago acá, busco otro sitio, busco otro método. Cada propuesta dentro de un instrumento de gestión ambiental tiene que tener, digamos, varias alternativas. O sea, el titular minero debe convencer a la autoridad evaluadora de su instrumento de gestión ambiental que ha tomado la mejor decisión. Y para eso tiene que decir, yo pensé poner la relavera acá, pero acá corre mucho viento, de repente en época seca el viento va a levantar polvo, ese polvo tiene en alguna medida mineral, y eso se va a ir para el lado de los embrios, mejor no, lo voy a poner para este lado, en este lado, bueno, pero hay una pendiente muy inclinada, la tierra no es muy segura, no, entonces yo propongo que la relavera esté en esta zona, la suela es más, el suelo es más firme, tengo una explanada, esto me permite estabilizar, poner, etcétera, etcétera. O sea, la propuesta no es esto es lo que voy a hacer y ya está. No, la propuesta tiene un análisis de cada componente, ¿no? Entonces, como se imaginarán, la evaluación del impacto ambiental no es un tema legal, no es que yo voy con mi ley, tienes tal cosa y lo miro, no.
esta evaluación del impacto ambiental tiene un gran componente técnico. Tienen que haber especialistas, ¿no? El estudio de impacto ambiental la hacen biólogos, la hacen ingenieros hídricos, la hacen, no sé, ingenieros agrícolas, si están en una zona así, ingenieros ambientales, especialistas en aire, etcétera, etcétera, ¿no? Es una suma de especialidades y de capacidades de cada quien para poder hacer una propuesta válida, vigente, que sea realmente importante en la propuesta, digamos, que tenga un valor real de que va a funcionar, ¿no? Como le digo, de lo que se trata no es de que no exista ningún impacto, porque eso lamentablemente no es posible, pero que existan los menos impactos posibles, que esos impactos estén minimizados al máximo que se pueda y que hayan mecanismos de compensación, de retribución por estos impactos que no pueden ser evitados. Entonces, veamos qué instrumentos de gestión ambiental hay. ¿Qué es un instrumento de gestión ambiental? Es un mecanismo orientado a la ejecución de una política ambiental en nuestro país que está regida por la Ley General del Ambiente y por normas complementarias y reglamentarias, como serían todas las normas señalados en la legislación, ¿no? Son medios operativos que tienen un carácter dinámico, por eso nuestro impacto ambiental no es que de ninguna manera es el primero que se aprueba, ¿no? Porque trata de incorporar las diversas normas, si se cambia una norma, si se dicta una nueva política, etcétera, etcétera, tienen que adaptarse a esta disposición, ¿no? ¿Cuándo se debe presentar un instrumento de gestión ambiental? Como ya les había comentado, un instrumento de gestión ambiental o la certificación ambiental, que es el pronunciamiento de la autoridad competente de aprobación de este instrumento de gestión ambiental, se presenta antes del inicio de proyectos, actividades como la minera, construcciones u obras, actividades comerciales o de servicios que sean susceptibles de causar impactos ambientales negativos significativos. ¿Sí? Si no, pues imagínense, si se hace una pollada, que sale humo bastante, tenemos que hacer un instrumento de gestión ambiental, no. Son impactos ambientales negativos significativos. Señala la norma que ninguna autoridad nacional, sectoral, regional, local, puede aprobar un instrumento de gestión ambiental, puede aprobar el inicio de una actividad, la que sea, si no cuentan previamente con una certificación ambiental. ¿Qué cosa es la certificación ambiental? La manifestación de voluntad de la autoridad competente de que lo que le ha sido presentado está de acuerdo a la legislación que corresponde para ese tipo de actividad. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento? Como ya hemos dicho, en esta lámina la he repetido, disculpen. Bueno, ¿cuáles instrumentos de gestión ambiental existen en general? ¿No? Está los instrumentos de gestión ambiental preventivos, es decir, aquellos que se presentan, se diseñan, se preparan y buscan de aprobarse antes del inicio de una actividad, ¿no? La declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetallado, el estudio de impacto ambiental detallado. Yo, por un tema de transparencia, pongo la ficha técnica ambiental. Si bien es cierto, para la aprobación de la ficha técnica ambiental se modificó el reglamento de la ley del sistema de evaluación ambiental, diciendo que no es en la medida que se tiene que presentar a una autoridad, la autoridad lo evalúa, la autoridad lo observa y la autoridad lo aprueba, es un instrumento de gestión ambiental. No tiene ningún sentido que no se llame, no es como dicen, si tiene 4 patas, bigotes, orejas puntiagudas, cola larga y dice miau, ¿qué importa que haya salido una norma que diga no es un gato? Es un gato. Entonces, la ficha técnica ambiental es un instrumento de gestión ambiental. Están los siglas de control, es decir, aquellas manifestaciones de la autoridad competente
que se emitan producto de un proceso de supervisión y fiscalización son instrumentos de gestión ambiental. También hay instrumentos de gestión ambiental que fijan condiciones ambientales. Por ejemplo, comentábamos de los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental. O sea, dicen las normas que fijan límites máximos permisibles, tú no puedes emitir más de tanto polvo por... Eso es, límite máximo permisible. Igual, tu componente de agua que has tratado y que vas a regresar a un cuerpo de agua no puede pasar de estos componentes. Límite máximo permisible. El cuerpo de agua receptor de estas emisiones de las actividades tiene estas composiciones, estándar de calidad ambiental, no más que eso. Y eso no puede variarse por los vertimientos, emisiones que hagan los distintos titulares de las distintas actividades. Y sobre eso hay una discusión, ¿no? Si lo que dice, por ejemplo, ¿cuál es la discusión al respecto? Si hay 16 actividades en fila y todos tienen capacidad, autorización de la autoridad competente para verter aguas en un río que pasa por el camino de las 16 actividades, el que llega último podría decirle tú ya no, porque el estándar de calidad ambiental del cuerpo receptor está al límite. Y ese diría, oye, pero yo cumplo con mi límite máximo permisible, ¿cómo puedo hacer? Es una discusión que todavía no está zanjada, pero que igual son instrumentos de gestión ambiental que fijan condiciones ambientales. Los instrumentos de gestión ambiental de restauración, como son los planes de cierre, ¿no? Como les decía, el plan de cierre es el que propone cómo al fin de determinada actividad ya hay que cerrar de manera tal que el área quede de la mejor manera posible integrada al resto del área geográfica, ¿no? Están los IGAs de información, o sea, todos aquellos que pertenecen al sistema de información ambiental, al CINIA, ¿no? Los IGAs financieros, que son aquellos que se otorgan como garantías del plan de cierre de minas, ¿no? Los IGAs de participación, que son los planes de participación ciudadana que se deben presentar antes de la presentación del instrumento de gestión ambiental preventivo, donde se propone a la autoridad competente cómo va a participar la ciudadanía en el conocimiento informado del desarrollo de estas actividades, ¿no? Y también el IGA económico y voluntario, ¿no? Como les decía, son los ISO, las certificaciones. Ok, ahora sí. Gracias. Entonces, estos son los IGAs que abarcan todos los sectores y toda la realidad de nosotros, ¿no? De un país. Estos IGAs, ¿cómo aterrizan en el sector minero? Tenemos la declaración de impacto ambiental para actividad de exploración, el estudio de impacto ambiental semidetallado, también para exploración. A diferencia de otras regulaciones ambientales, en el caso de la minería, la calificación sobre qué tipo de instrumento de gestión ambiental necesito ya está dada en las leyes, en los reglamentos pertinentes. Es decir, yo no me tengo que presentar ni a la DEGAM ni al SENACE a preguntarle, oye, ¿yo tengo que hacer un EIA o un EIA semidetallado para esto? No, la ley dice en mediana y gran minería. Si es explotación, beneficio, labor general, transporte minero, es EIA detallado. Y en el caso de exploración, está la ficha técnica ambiental, la DIA y el EIA semidetallado. Y vamos a ver cuáles son las condiciones para que calcen en cada uno. Había también un instrumento de gestión ambiental que no era preventivo, ¿no? Que era el programa de adecuación y manejo ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Como toda norma
que se precie de buena técnica legislativa. Cuando se dan las normas de aprobación de los estudios de impacto ambiental, el legislador, el sector energía, dice, bueno, como ustedes habrán visto en las fichas anteriores, nadie puede iniciar una actividad si no tiene un instrumento de gestión ambiental aprobado. Perfecto. Y los que ya estaban desarrollando actividades, porque no es que empezamos todos de cero, no es que hay una nueva, ¿no? Como les decía, del 90 para adelante, sí, del 90 para atrás no había nada. Entonces, la ley establece que aquellas titulares mineros, aquellas actividades mineras que se venían dando antes del 90, tenían que presentar un programa de adecuación y manejo ambiental. Este programa de adecuación y manejo ambiental lo que básicamente significaba era cómo se venían realizando las actividades en ese momento y qué implementaciones se iban a hacer al quehacer del día a día de la minería para que se vaya adecuando a la nueva legislación ambiental, para que la vaya cumpliendo. Entonces se establecía que se podían proponer programas de implementación que podían durar entre 5 y 10 años, porque como se imaginarán, nosotros tenemos actividades, operaciones mineras medianas y muy grandes, muy complejas, que no era muy fácil adecuarlas, ¿no?, a estas nuevas normas. En cada instrumento de gestión ambiental, el componente más importante es el plan de manejo ambiental. Es decir, como les decía, el estudio de impacto ambiental parte por presentar cómo está el entorno, el área donde se va a llevar a cabo una actividad minera. Dice, bueno, así están las cosas, esto es lo que yo voy a hacer y lo voy a hacer de esta manera para causar el menor impacto posible. Ese es el plan de manejo ambiental, ¿no? Tenemos límites máximos permisibles también, estándares de cantidad ambiental, los planes de cierre de minas y los supervisiones y fiscalización. Como verán, lo tenemos todo. Entonces, como les decía, la categorización en minería es, ya está preestablecida, no necesito presentar una precalificación. En el caso de exploración, tenemos la ficha de técnica ambiental que es hasta 20 plataformas, la declaración de impacto ambiental, que es cuando vamos a hacer hasta 40 plataformas de exploración. El área afectada es igual o menor a 10 hectáreas, ¿sí? Se van a construir túneles exploratorios de hasta 100 metros. En el caso del estudio de impacto ambiental semidetallado, se pueden hacer de 40 a 700 plataformas, se impacta más de 10 hectáreas, se hacen túneles de más de 100 metros y se pueden construir hasta una planta piloto, una pequeña planta que permita hacer las pruebas necesarias para saber cuál es la mejor forma para beneficiar, refinar el mineral extraído. En el caso de explotación, beneficio, labor general, transporte minero y almacenamiento, es un estudio de impacto ambiental detallado que establece desde el desarrollo de la mina, o sea, desde que empiezo a preparar el terreno para desarrollar una mina, la construyo, la opero, hasta el cierre. En el estudio de impacto ambiental detallado, el cierre es de manera conceptual, declarativo. ¿Por qué? Porque tenemos un instrumento especial que se debe presentar hasta un año después de haberse aprobado el estudio de impacto ambiental, que es el cierre de mina, que contiene básicamente 3 grandes etapas, ¿no? La primera es el cierre concurrente. O sea, voy haciendo actividades mineras y aquellas áreas que ya concluyeron su objetivo para el que fueron construidas, lo cierro. Pero sigo operando, sigo sacando mineral. Por ejemplo, si tuviera 2 tajos, ¿no? Termino el primer tajo, paso a abrir el segundo. Como ya en el primer tajo no tengo nada, voy a cerrarlo, procedo a cerrarlo, pero no es un cierre de toda la operación, es de aquella área que ya no uso. Ese es el cierre concurrente. Igual puede pasar con los botaderos, puede pasar
con distintos componentes. Si ya no los uso, los cierro. Cierre concurrente. Después tengo el cierre final. Terminé de operar, terminé de hacer lo que tenía que hacer, terminé de extraer mineral, terminé de beneficiar, cierre final. Cierro definitivamente todo. Y la tercera parte, que es, diría yo, la más importante, es el postcierre. ¿Qué es el postcierre? El postcierre es aquella actividad que me permite verificar que mis propuestas de cierre concurrente y cierre final funcionan. Que no tengo aguas ácidas, que no se levanta polvo, que no existe una exposición que altere el medio ambiente circundante al área donde se llevó el proyecto. En la medida que el postcierre demuestre que las medidas han sido adecuadas, se va a otorgar en su oportunidad un certificado de cierre final. Que le dice el Estado al titular minero es: señor, buen trabajo, acá está tu certificado, no tienes nada más que hacer en el área. Entonces, si vemos acá, es un poco repetir lo que les había dicho, es un esquema nada más. Yo les voy a dejar este PPT con los organizadores para que se los hagan llegar, ¿no? Lo que hemos señalado. En exploración, ficha técnica, día e semi-detallado. En explotación, beneficio, labor general, transporte minero, almacenamiento, tanto en inicios como ampliaciones, ¿no? Se necesita un estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado. Semidetallado es para los pequeños mineros. Para mediana y gran minería es solo detallado. Las unidades que operaban antes del 93, que sale el primer reglamento ambiental de explotación, usan PAMA. La mayoría, si no todos, ya terminaron, ¿no?, de ejecutar su PAMA. Y todas estas actividades necesitan un plan de cierre de minas, incluido el de exploración, ¿no? Las exploraciones necesitan en determinadas condiciones un programa, un instrumento especial de cierre, o está incorporado dentro de la DIA o la IA semidetallado, dependiendo de la complejidad de la infraestructura construida. Las unidades abandonadas, como comentaban, los famosos pasivos ambientales, tienen que, una vez determinado quién es su causante, presentar un plan de cierre de pasivos ambientales y ejecutarlo. En la categorización del riesgo ambiental de un proyecto, la DIA se propone normalmente para proyectos cuya ejecución no origina impactos de carácter significativo. Impactos negativos de carácter significativo. No origina. En el caso de semidetallados, son proyectos que originan impactos negativos que pueden ser eliminados o minimizados muchísimo mediante medidas fácilmente aplicables, ¿no? O sea, controlador de polvo, aspersores, cosas así. En cambio, la categoría 3, leía detallado, incluye aquellos proyectos que por su tamaño, envergadura, complejidad, tipo de actividad que realizan, sí se proponen que tienen impactos ambientales negativos, significativos, cuantitativa y cualitativamente. Y por eso el instrumento tiene que tener un análisis serio, profundo, exhaustivo de cuáles son esos impactos y cuáles son las medidas que se proponen para hacer un manejo adecuado a estos impactos. Vamos a dar una rápida mirada. Estoy de tiempo. Uy, estoy mal. Ya. Una rápida mirada. Ya lo hemos visto casi, pero por eso igual, ¿no? O sea, el reglamento de exploración, como les decía, antes se pensaba que no había ningún impacto en el tema ambiental en exploración. Sin embargo, después se pensó que sí, que era mejor por un tema de transparencia, ¿no? Entonces, este reglamento propone las medidas que se deben considerar para prevención, minimización, mitigación, rehabilitación, remediación y compensación, si fuera el caso, de los impactos ambientales negativos derivados de actividades de exploración y el cierre que corresponde. Todas las actividades mineras definidas en el artículo 8 del TUBO, que básicamente no dice nada distinto, es la actividad conducente a determinar. La exploración es la actividad minera tendente a demostrar
dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales. O sea, cualquier actividad que signifique eso, necesita, le aplica el reglamento de exploraciones. No, como ya les dije, no aplica pequeña y mediana minería, no, mediana no aplica pequeña minería y minería artesanal porque tiene sus propias normas en su ley, ¿no? Las autoridades competentes son el MINEM, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, que aprueba los estudios de impacto ambiental, la OEFA, que evalúa, supervisa, fiscaliza, controla y sanciona el cumplimiento de estos instrumentos de gestión ambiental y la legislación aplicable a actividades de exploración, y el SENACE, que en caso exista alguna duda, como ya hemos visto, están clasificados en 3 partes, pero si hubiera algún proyecto que, por ejemplo, por su cercanía a un glaciar, por su cercanía a una ciudad, ¿sí?, no, la autoridad del MINEM no se sintiera cómoda, le va a pedir al SENACE que haga una calificación extraordinaria. Estos son las obligaciones, digamos, que corresponden a un titular de exploración, ¿no? Emisión, tiene que cuidar que las emisiones, los vertimientos, las descargas, disposición de residuos sólidos, agentes contaminantes, o sea, de repente, pues, los trapos con aceite, con combustible, ¿no? También todas las obligaciones de su instrumento de gestión ambiental, como ya hemos dicho varias veces, los límites máximos previsibles en base a los SECAS. También cualquier mandato administrativo, si producto de una fiscalización de OEFA, el OEFA le dice al titular minero que debe cumplir con hacer determinadas cosas, es parte de su obligación también, y también puede ser sancionado por no cumplirla, ¿no? También se le exhorta a tener buenas prácticas para prevenir, controlar, monitorear, mitigar, restaurar, rehabilitar cualquier impacto o efecto negativo generado por su actividad. Básicamente, este es el corazón de cuáles son las obligaciones de un titular minero en exploración, ¿no? Como les decía, los impactos de la exploración son bajos, ¿no? Generalmente, ¿qué se hace? Se mejoran los accesos, porque hay un camino, pero es, digamos, un camino muy angosto, porque suele ser un camino para, no transitan casi unidades, ¿cómo se llama? Casi unidades de automóviles o camionetas menos, entonces se ensanchan caminos, se mejora, se establecen las plataformas, por ejemplo, esta que ven ustedes acá es una plataforma, ¿no es cierto?, donde se perfora, ¿no? Cosas de lodo que van juntas a la plataforma, que es el lodo que puede estar saliendo, ¿no? Erosión y sedimentación hay poco, salvo que son zonas muy secas y con mucho aire, ¿no? Pero básicamente es contracción de accesos. Túneles, en muy, muy raros casos, en la exploración se hacen túneles, ¿no? Esos corresponderían a la exploración. Esta es la ficha técnica ambiental ¿no? Se presenta la de GAM. Yo les quería presentar esta porque acá es donde se ve pues, que efectivamente hay un procedimiento, ¿no? Se presenta la ficha técnica ambiental, la de GAM tiene 4 días para revisarlo, generalmente se pasa, notifica observaciones, el administrado puede subsanarlas en 2 días, la de GAM tiene 4 días para aprobarlas y se notifica al administrado y al OEFA. De participación ciudadana tiene que haber un taller participativo antes de la presentación, y debe ser entregado copia de esta ficha técnica ambiental a la DREM, o sea, la Dirección Regional de Energía y Minas de la localidad donde se va a llevar a cabo el proyecto, a las municipalidades distritales, provinciales y a las comunidades campesinas que estén en la zona, ¿no? Se debe presentar un resumen de las acciones realizadas para recabar opiniones y el protocolo de relacionamiento en el caso de cómo se va a llevar esta actividad, ¿no? Que es temporal por su naturaleza, que además la exploración es la actividad que determina si hay mineral. No solo determina si hay mineral, como les he leído en la definición, determina qué calidad hay, cuánto hay, dónde está, y es esa información la que determina cuál es la forma de sacar el mineral. No es que a alguien se le ocurra, no, mira, voy a hacer un open pit porque se ve más bonito en la foto, pues, en la
la minería subterránea no se ve nada, en cambio acá sí se ve el hueco y cómo va bajando, no. Es el propio cuerpo mineralizado, su calidad, su ubicación, el que determina cuál es la forma más específica, la correcta para sacar. No, la DIA, como ya habíamos dicho, hasta 40 exploraciones, perdón, hasta 40 plataformas, menos de 10 hectáreas y túneles, ¿no? No se deben ubicar en zonas adyacentes a ecosistemas frágiles, cuerpos de agua o manantiales en temporadas. Esta DIA también tiene un programa, perdón, un procedimiento célere, supuestamente, pero todos los que trabajamos en esto sabemos que se demora muchísimo para aprobar. A diferencia de países de la región donde un procedimiento de exploración de aprobación de un IGA puede tomar entre 3 y 6 meses, nosotros estamos en un promedio de entre 10 y 24 meses, lo cual es terrible. ¿Por qué? Porque la exploración es una actividad de riesgo. De cada 120 exploraciones en el mundo, y eso incluye al Perú, uno llega a ser mina. Entonces, para que podamos tener otro Quellaveco, tendríamos que estar teniendo 120 exploraciones, que no estamos teniendo. Para que pudiéramos tener otro Yanacocha, tendríamos que estar haciendo 120 exploraciones, que no estamos haciendo. Entonces, no deberíamos descuidar la intensidad de exploraciones. Y ahora, las grandes mineras y las medianas también, lo que están utilizando como práctica es no tener, antes había presupuesto para Perú, presupuesto para Chile, presupuesto para Argentina, presupuesto para Ecuador, presupuesto para Colombia, etcétera, en la región sur. ¿No? Ahora no, hay un presupuesto de exploración para toda la región. El que obtenga primero los permisos, ese se lleva la plata y arranca a explorar. Como se imaginarán, nosotros vamos a la cola. No, como decíamos, este es el estudio de impacto ambiental semidetallado, de 40 a 700 plataformas, más de 10 hectáreas de disturbación, construcción de túneles más de 100, y se pueden hacer una planta piloto, ¿no? En el caso de actividades de explotación, ¿no? Como ya habíamos dicho, lo que se pretende es asegurar que las actividades que se realicen, como son explotación, beneficio, transporte, labor general y almacenamiento, se lleven de acuerdo a las normas que permitan un resultado de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, ¿no? Aplica la mediana y la gran minería, y es el MINEM que aprueba los instrumentos de gestión ambiental en el caso de actividades de explotación, no, esto va al SENACE, ¿no? Lo seguía detallado. El OEFA evalúa, supervisa y fiscaliza, controla y sanciona. El OCINERMIN supervisa y fiscaliza la seguridad de la infraestructura minera y componentes de la actividad. Y los gobiernos regionales que conducen el procedimiento de aprobación de los instrumentos de gestión ambiental en el caso de la mediana y la gran minería. Ya. Como les decía, en el caso, el instrumento de gestión ambiental se hereda. Es decir, si alguien es titular de una concesión y tiene aprobado un estudio de impacto ambiental y transfiere esa concesión o la cede, la cesión es como una suerte de arrendamiento a un tercero para que él realice las labores mineras, si lo vende o lo transfiere, tiene que ser responsable de estos componentes, ¿no? De las emisiones, efluentes, tiene que adoptar medidas de prevención, control, mitigación, tiene que cumplir con la legislación ambiental, tiene que cumplir con los acuerdos que celebre con su área de influencia, ¿no? Tiene que hacer un monitoreo y control permanente, tiene que tener un registro de todas las mediciones que haga por mandato de la ley, y tiene que comunicar oportunamente inicio de elaboración de nuestro impacto ambiental, la ocurrencia de una emergencia ambiental y cualquier hecho que tenga que ser reportado, ¿no? Estaríamos en este escenario, el de estas actividades, ¿no?
Este es el procedimiento de certificación ambiental que está en la página web del SENACE. Según el SENACE son 120 días hábiles, pero la verdad es que no es verdad. No, se demora mucho más. Pero bueno, pero este es, ¿no? Y tienen distintas etapas, ¿no? Se aprueban los términos de referencia, los que en el caso, como les decía yo, de minería, mediana y gran minería, los términos de referencia están ya determinados en las normas, pero pueden haber casos excepcionales donde sí se necesita términos, ¿no? Hay casos específicos donde se hace necesario, también si hay especificaciones especiales, entonces se tendrá que considerar, ¿no? Como dice que es en 30 días, pero bueno, los plazos no hay que verlos porque por gusto, ¿no? Dentro de este mecanismo de participación ciudadana es necesario realizar una ronda de talleres participativos. Seguramente ustedes, no tengo la menor duda, en este evento van a tener un tema específico para participación ciudadana, así que yo solo lo quiero mencionar. No, tiene que haber ronda de talleres participativos. Si hay afectaciones prediales, se tiene que hacer una ronda específica sobre eso, audiencias públicas, ¿no? Para recoger observaciones y subsanarlas en caso de que fuera necesario, ¿no? Los monitoreos y muestreos, como ya les había comentado también, ¿no? Es verificar la presencia, medir las concentraciones, es decir, poder estar en capacidad de demostrar que se cumple con la legislación relativa a límites máximos permisibles. Se monitorea agua, suelo, aire, flora, fauna, es decir, todo aquel entorno que estaba ahí cuando se inicia la operación, y de lo que se quiere es demostrar que se ha tenido el debido cuidado para preservarlo, y si no, lo que se busca es ver cómo compensar, ¿no? O sea, por ejemplo, muy conocido el caso de una empresa minera que efectivamente en Cajamarca impactó en determinada flora de la zona, entonces en compensación, como parte del programa de compensación fue plantar 1000 pinos, ¿no? Entonces ahora, según usted va, mismo hay un bosque de pinos ahí que es importante, ¿no? Igual, como les decía, los estándares de calidad ambiental son unas medidas dictadas por el Estado que establecen el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos o biológicos que están presentes en el aire, en el agua, en el suelo, en su condición de cuerpo receptor. O sea, así viene, así está, ¿no? Que no son un riesgo significativo para la salud de la población ni para el ambiente. ¿De qué sirve el ECA? Es un referente, ¿no? Porque va a establecer las medidas de concentración máxima que aquellos elementos pueden recibir para que sigan conservando su calidad de ser ningún riesgo para el medio ambiente y para las personas. Y los límites máximos posibles son el máximo que se permite al titular de una actividad de emitir, ¿no? Como producto de su actividad. Si es excedido, es un incumplimiento, ¿no? Por último, estoy a tiempo, por favor, dígame que sí. Sí, cierre de minas. Claro, ya hemos visto algo de esto, entonces no es tan complicado para ustedes y para mí. Como lo había dicho, es un instrumento de gestión ambiental de rehabilitación, se presenta un año después de aprobar el estudio de impacto ambiental. ¿Qué es lo que contiene el plan de cierre de minas? Son todas las medidas que permitan rehabilitar un área utilizada en la actividad minera, perturbada por la misma actividad, para que quede de tal manera que sea compatible con el ecosistema que circunda el área donde se ha llevado a cabo la actividad. O sea, se trata de integrarla de la mejor manera posible. Elimina, mitiga y controla cualquier efecto adverso que la actividad haya desarrollado o haya impactado en el ambiente, ¿no?
Autoridades competentes, el Ministerio de Energía y Minas aprueba los planes de cierre de minas, sus modificaciones y sus actualizaciones. El plan de cierre de minas se modifica cada vez que se modifique el instrumento de gestión ambiental y se actualiza la primera vez a los 3 años y después cada 5. Y los gobiernos regionales para pequeña y mediana minería. También estas autoridades, de acuerdo a sus competencias, administran las garantías financieras. Vamos a ver qué es esto. ¿Quién supervisa el cumplimiento del plan de cierre de minas? El OEFA y el OSINARMIN, como hemos visto, el OEFA en todo lo que es el tema ambiental, el OSINARMIN en todo lo que es infraestructura minera, y los gobiernos regionales para los temas de pequeña minería y minería artesanal. El titular minero está obligado a reportar semestralmente el avance de su plan de cierre de minas a la autoridad competente. Es decir, si es pequeña y minería artesanal, se va al gobierno regional. Si es mediana minería o gran minería, lo reporta al ministerio. Además, también debe reportarlo al OEFA, en el caso de mediana y grande, y al GORE, en el caso de pequeña minería y minería artesanal, y también a los INERM. Entonces, así como tanto publicita la mesa de partes priorizada, la mesa de partes única, esto es lo que nos ayudaría a que sea la mesa de partes única también. O sea, el titular debería presentarle a una entidad el informe, el reporte, y esa entidad, la que sea, se lo reparte a sus compañeros. No que el titular tiene que ir al MINEM, o a la OEFA, o a los SINARMIN. No, lo mejor sería que lo presente al MINEM, y el MINEM le dice, o SINARMIN, copia OEFA, copia, y etcétera, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, no tenemos ese apoyo de las autoridades. Igualito es en el caso de accidentes fatales. Hay que reportarle a todo el mundo. Debería ser, y dentro de las 24 horas, debería ser, lo reporto a uno y ese uno le avisa a todo el mundo. En fin. Entonces, el contenido del plan de cierre es, el contenido de este reporte es el avance de las labores. O sea, como hay cierre concurrente, como hemos visto, voy avanzando y voy avisando al ministerio. De acuerdo con el cronograma que existe en el plan de cierre de minas, esto, ¿no? A nivel de ingeniería de detalle, o sea, con el detalle de que he hecho de verdad, no digo, ya cerré el tajo, no, ¿cómo lo cerraste? ¿Qué pusiste? ¿Qué no pusiste? ¿Cuánto ha invertido en ese cierre? ¿No? Monto ejecutado y el avance en relación al cronograma aprobado. La ley de cierre de minas establece que el plan de cierre de minas tiene que estar garantizado. ¿Por qué? Porque podría pasar, como ha pasado, que la empresa minera responsable quiebra, desaparece, se va, no lo hace, qué sé yo. Entonces, la ley establece que a partir del año que se apruebe el cierre de minas, se tiene que empezar a garantizar. O sea, es el costo total del cierre de minas, que significa el costo estimado del cierre de minas más las remediaciones ambientales que determine OEFA y los costos de las medidas vinculadas a impactos ambientales negativos dictados por OEFA. Eso nadie sabe qué cosa es. Entonces, tiene que, esa garantía, lo que determinen esos montos, la sumatoria de todos esos, se divide entre el número de años de la vida útil de la mina. Yo digo, yo voy a explotar 50 años. Entonces, esos 3 factores lo divido entre 50 y cada año tengo que aportar la 50ª parte de eso, ¿no? ¿Qué propósito tiene? Que al final, si algo pasa y el titular no puede cumplir, esa garantía que está en un banco a favor de Energía y Minas se ejecuta y con esa plata el ministerio contrata a una empresa para que haga el cierre. Si no se constituye la garantía dentro del plazo establecido, que son 10 días hábiles de cada año, se desaprueba el plan de cierre de minas y hasta puede haber suspensión de labores, ¿no? Y en el caso que se haga el cierre, como se ha señalado, las garantías van siendo liberadas, ¿no? No es que se quedan completas. Como decía, el plazo, cada vez que se modifique el instrumento de gestión ambiental, el plazo máximo se tiene que aprobar al año. La modificación antes se había cambiado de que fuera al año de inicio de actividades, porque imagínense, yo puedo aprobar mi estudio de impacto ambiental ahorita, pero tengo que esperar que me aprueben
que termine la construcción de lo que sea y que me aprueben el inicio de actividades. Y antes de eso yo tengo que tener un plan de cierre aprobado. Lo lógico sería, empiezo actividades y apruebo mi plan de cierre. Pero bueno, lamentablemente, muchas veces los legisladores, basta que pase una vez algo y ya deciden legislar para todo. Como les decía, el plan de cierre de minas debe actualizarse por primera vez a los 3 años de la aprobación. Y también puede pasar que ni siquiera se ha iniciado actividades y ya lo tiene que actualizar, y después cada 5 años. ¿Por qué? Porque se supone, como suele suceder, que la ciencia avanza, la tecnología mejora, y puede aparecer en el mundo mejoras tecnológicas que sean mejores para un cierre y de repente hasta más baratas, ¿no? Hay otros costos que también podrían utilizarse, los del monto de la garantía, ¿no? La mitigación ambiental cuando se abandona una unidad minera en escenarios de emergencia, ¿no? Si algo pasa y el titular minero no puede, se agarra la garantía del plan de cierre para hacer esto, para contratar seguridad en el caso que el titular minero se haya desaparecido. Entonces tampoco puede el Estado dejar tirado todo eso, ¿no? Contratar seguridad, y también para los pagos de derecho de vigencia de las concesiones hasta que se encuentre una nueva autoridad administradora. Este 3 a mí me parece innecesario, deberían simplemente dejarlo sin pago, ¿no? Pero en fin, cuando hay un incumplimiento, la autoridad puede entrar para revisar 10 días calendarios. No se necesita autorización judicial para que la autoridad pueda entrar a una propiedad privada, verificar si hay un abandono, hay un grave riesgo o lo que sea, y el Estado puede establecer restricciones, afectaciones o cargas a la transferencia de maquinarias, equipos y otros. Nadie sabe para qué, la verdad. Esta es una modificación que salió hace un par de años. Y bueno, eso es todo. Les agradezco su paciencia. Por si acaso les queden dudas, ahorita seguro tenemos un espacio para preguntas, pero igual ahí está mi correo. Si alguien quiere preguntar algo, encantado. Yo, como les digo, esta PPT voy a dejarlo al alcance de los administradores. Ahí tengo un correo que me han dicho dónde mandarlo, y para que los comparta con ustedes. Quedo a su disposición. Gracias por su atención. Muchas gracias, estimada doctora Xenia. Agradecemos su participación de esta ponencia. De igual forma, estamos muy agradecidos con su participación. Es un honor tenerla, una tan talentosa abogada muy reconocida en el país. Muchas gracias por su confirmación. Y procedemos con si hay algún asistente que desea realizar una pregunta, una consulta. Por interno tenemos una pregunta. Menciona en qué medidas los programas de remediación de pasivos mineros en Perú son compatibles con la conservación de la biodiversidad. De los pasivos mineros, ¿sí? Sí, pasivos mineros. Ya, no son compatibles, pues, porque si son pasivos, quiere decir que no están cerrados. Si no están cerrados, no están siendo, digamos, compatibles con el cuidado que se debe hacer en el medio ambiente. Por eso yo, a riesgo de parecer pro mineros descuidados, no quiero decir eso. Lo que yo quiero decir es que seamos realistas. Si recién en el 90 se establecen las reglas de juego para cómo se debe hacer minería ambientalmente responsable, todos los pasivos, no digo las minas que estén operando que sean anteriores al 90, porque esas ya se adecuaron a la legislación ambiental, ya tienen un plan de cierre de minas, ya han constituido una garantía. Yo me refiero a aquellos pasivos mineros que en el 90 ya estaban tirados, ya estaban abandonados. Esos sí son un problema, son una situación de peligro para las personas, para los cuerpos de agua, para la fauna, para la flora. Entonces, yo pensaría que el Estado, más que estar buscando como policía a los culpables, debería buscar formas de financiamiento para empezar a cerrar todos esos pasivos.
del 90 para atrás, y si algún día lo encuentra, le hará pagar, pues. Pero ahora lo que importante es cerrar, ¿no? Me parece que estamos perdiendo el norte de lo que es un pasivo ambiental por tratar de encontrar al culpable. Sí, muy amable y muy agradecido con su respuesta, estimada doctora. De igual forma, reiteramos su participación y esperemos volverlo a verle en una próxima ponencia. Cuando gusten, yo encantada de poder conversar con ustedes, como les decía, más allá de leer la ley, porque yo estoy seguro que todos ustedes saben leerla, se trata un poco de conocer cómo funciona, qué está pasando, qué cosa puede mejorar, cuáles deberían ser. Y no creo que yo tenga la verdad, ¿no? Yo propongo mis ideas y yo confío en que cada uno de ustedes sea un excelente profesional y si me estoy equivocada, me avisa. Yo no tengo ningún problema en reconocer cuando meto la pata. Gracias. Gracias. Estimados participantes, agradecemos su participación. De igual forma, mencionar